seminario es un seminario sobre la mojana, donde absolutamente todos los temas, la idea es recoger todos los temas que hay sobre la mojana y ponerlos sobre la mesa desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de discusión, y que ojalá los puntos de vista que se plasmen en estas presentaciones pues puedan servir para que las personas las miren. Ojalá los tomadores de decisiones vean estos videos. Sé que los tomadores de decisión del país, algunos están asistiendo a estos seminarios, entonces pues la idea es dejar una base audiovisual de todas estas miradas de muchas personas que, si bien no somos mojaneros, nos interesa mucho la mojana, y de los mojaneros como tal que viven en la mojana, que estudian la mojana. Entonces este es un espacio doble de mojaneros y de enamorados de la mojana, donde ponemos sobre la mesa muchos temas que tienen que ver sobre esta región. Pues ¿por qué? Porque esta región es muy compleja y no hay manera de verla desde una perspectiva disciplinar, tiene que ser multi e interdisciplinar. Entonces, no siendo más, pues le damos la bienvenida al profesor Sneijder Rojas, y agradeciéndole de antemano por participar en este seminario. Muchas gracias, profesor Sneijder. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge, por la invitación y por permitirme también compartir con ustedes estas impresiones y estas ideas que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, o algún tiempo más bien, en la región. Y que, como usted bien decía también, pues sin ser mojaneros, sin estar, sin ser de la región, pues la sentimos como nuestra, ¿cierto? O sea, el trabajar tanto tiempo en la región la lleva a uno siempre presente. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Kelly por toda la parte logística de este encuentro. Y pues a todos los asistentes también muchísimas gracias por tomar tiempo de sus jornadas normales para podernos escuchar. Y la idea es que podamos sembrar acá unas ideas que podamos, con las cuales podamos dialogar posteriormente, ¿no es cierto? O sea, que tengamos ese espacio. Me voy a tratar de ceñirme al tiempo, correré, si no lo logro, a los 40 minutos que me decía inicialmente, para luego dar espacio a la conversación. Sí, tranquilo, o sea, la idea es más o menos antecitos de las 12 empezar a la discusión, pero tranquilo, lo importante es que usted muestre lo que quiera mostrar. Bueno, entonces, pues voy a compartir la presentación, voy a ver si lo que aprendí durante pandemia lo logro incorporar. Saludos a todos, veo a Juana, saludos al profesor Álvaro, hay más colegas que están por acá. Bueno, como les decía inicialmente, pues la idea es poder conversar con ustedes acerca de esta presentación que he titulado Manejo del agua en el pasado de la depresión Momposina, la historia de grandes ingenieros hidráulicos en el Caribe colombiano. Y antes de continuar o de empezar con esta presentación, pues quisiera mencionar que quizás hay un error o un error intencionado, y es el de ubicar, poner la palabra ingenieros hidráulicos en el Caribe colombiano, porque epistemológicamente, no podríamos estar hablando de ingeniería en el contexto prehispánico. ¿Y a qué me refiero con ello? Porque es que cuando hablamos de ingeniería nos referimos, de acuerdo con el diccionario, a la disciplina que aplica los conocimientos técnicos y científicos y utiliza las leyes naturales y los recursos físicos con el fin de diseñar e implementar materiales y estructuras, máquinas, dispositivos, sistemas, procesos, para alcanzar un objetivo deseado. Y si bien mucho de esto tiene que ver con lo que ocurre y que vamos a mirar, hay una parte que impide que pudiésemos usar la palabra ingeniería en este contexto, y es que recurre a los conocimientos científicos. Y cuando hablamos de conocimiento científico, y no es que yo me vaya a extender acá en una disertación epistémica, ontológica, ni mucho menos, pero cuando hablamos de lo científico, estamos hablando de una ciencia que es la ciencia moderna. Y la ingeniería busca la aplicación de las leyes de las ciencias físicas exactas y naturales construidas en ese contexto de la ciencia. Entonces, esta es por lo que yo digo que cuando hablamos de ingeniería no necesariamente corresponde a lo real. Podríamos estar más bien hablando de una tecnología hidráulica prehispánica. Lo que pasa es que el título lo ubico de esta forma, un poco más tentador, pues para podernos entender y poderlo colocar como en un diálogo de saberes que nos permita relacionarlos.
Entonces, y en ese sentido, cuando hablamos de la tecnología, y en este caso de tecnologías prehispánicas, hacemos alusión a un campo en el proceso global de invención, construcción y evaluación de soluciones prácticas, que no tiene, evidentemente, que en la forma parece la ingeniería, pero que no necesariamente corresponde por estos asuntos epistémicos que quiero resaltar. Y bueno, nosotros, y estas imágenes, me interesa poderlos empezar a comentar, y es porque nosotros como seres vivos dejamos huellas en nuestro trasegar por el mundo. Nosotros vamos dejando huellas que pueden ser unas huellas efímeras, unas huellas que se pueden ir dejando a la medida que las vamos haciendo, las vamos plasmando, pero que se van desvaneciendo con el paso del tiempo, y como en la imagen del gato que camina sobre la arena de un desierto, pues pueden durar unos segundos, unos minutos, quizás tan solo él habrá dado unos pasos más adelante cuando el viento ya ha borrado estas huellas, como son las huellas que nosotros dejamos en la playa y que el mar borra, o las huellas que deja una estela de una lancha en un lago, en la misma ciénaga o en cualquiera de estos espacios. Pero también tenemos otros seres otro tipo de huellas que pueden durar un poco más, o sea, la huella que dejan este otro ser vivo, que es un árbol, en el pavimento con las raíces que se levantan, pues son unas huellas que pueden durar un poco más, y pueden durar un poco más incluso posteriores a la muerte de este mismo ser vivo, que es el árbol, y pueden ser las huellas que van quedando en este espacio. La cosa es que ninguno de los dos, ni el gato ni el árbol, se están pensando en dejar unas huellas de cierta manera. O sea, no están diciendo vamos a dejar unas huellas concretas, y muchas de las cosas que nosotros hacemos tampoco tienen ese propósito. Son simplemente las huellas que están, pero que nos hablan, cuando ya las volvemos a mirar, cuando ya tienen otros procesos, nos hablan también de que alguien en algún momento, alguien o algo, en algún momento dejó una impronta determinada. En este contexto, estas huellas que observamos del paso probablemente de este dinosaurio en el Cretácico, deja estas huellas sobre probablemente un pantanal o un barrizal, diríamos de forma más coloquial, que por alguna razón, por alguna condición climática, ambiental, provoca que sedimenten, no sino se compacten, y se puedan mantener en el tiempo. Y posteriormente las vamos a encontrar como en la imagen de la derecha, que serían unas huellas de unos animales que podríamos, o unas huellas que podemos suponer son animales, pero que podemos calcular o suponer a partir de una relación de cómo llegamos a conocer. ¿Cómo conocemos que estas huellas corresponden a un ser vivo que vivió hace tanto tiempo y qué características pudo haber tenido? Entonces, no tenemos evidentemente los restos óseos del animal, no tenemos las evidencias, no tenemos ningún otro tipo de prueba, más que estas huellas que quedan plasmadas en este contexto. Entonces, acá ya no son unas huellas efímeras, como las que veíamos antes, sino unas huellas que por unas condiciones naturales, ambientales, concretas, físicas, también van a quedar en el futuro, o en un presente, más bien para nuestro presente, pero que nos dan cuenta de también algo que ocurrió en el pasado. Pero tampoco el dinosaurio del Cretácico se estaba pensando, bueno, voy a dejar unas huellas en el futuro para las posteriores generaciones, ni nada por el estilo. Simplemente caminó, estuvo en ese sector, hubo unas condiciones que se dieron y se mantuvo. Igual nosotros como seres humanos, y como mínimos más bien, más que como seres humanos, más como mínimos, pues venimos dejando huellas en el planeta, huellas que han sido intencionales, huellas que no han sido intencionales, simplemente huellas que están, ¿no es cierto? Y las llevamos, obviamente, empezamos a ser unos mamíferos, somos unos homínidos y dejamos unas huellas, que evidentemente acá ya se hace una reconstrucción de qué tipo de personaje pudo haber dejado esa huella. Quizás la forma, el aspecto y demás sea exagerado, porque no podemos determinar muchos de estos elementos si no tenemos otro tipo de evidencias. Pero lo que sí podríamos calcular es aproximadamente el tamaño, y quizás lo más seguro es el peso y la forma quizás en la que este sujeto, este homínido, caminaba, ¿no es cierto? O sea, ya era un ser bípedo que podía desplazarse de cierta forma y que lo podía hacer, y lo podemos observar a través de la huella. Pero muchas de estas huellas, evidentemente, como podemos ir viendo, no se han ido construyendo
de manera intencional, simplemente las vamos dejando unas huellas en el camino, unas huellas sobre la faz de la Tierra y ahora también pareciera que sobre la faz de la Luna, porque pues este astronauta que pisa esta huella del astronauta en la Luna, pues evidentemente tampoco se pensó, no creo, la verdad, haya dicho, bueno, voy a dejar una marca más allá de la bandera de la que todo el mundo también cuestiona, si es cierto o no es cierto, una huella para la posteridad, no, simplemente quedó una huella y hay una marca. Entonces, hay unos tipos de situaciones que hacen que cuenten algo de nosotros cuando pasamos por el mundo. Y en este contexto, pues nosotros ya como sociedades humanas, pues vamos dejando unas huellas en el espacio, en el terreno, en el entorno, en el paisaje, que hablan de nuestro paso por estos lugares. Muchas huellas que no tienen ni siquiera, así como las huellas del gato, del dinosaurio, o las no son intencionales, simplemente usamos los espacios, usamos los contextos, usamos el paisaje y dejamos huellas, evidentemente, pero no en los cuales se podrían presentar ese tipo de información. Una tiene que ver con una comunidad, en este caso es una imagen de un grupo, Nucac Macú, que es un grupo de cazadores recolectores del Baupés, que viven, hacen su casa de manera muy temporal, muy expedita, y duran aproximadamente 3, 4 meses en un campamento en el que la huella que deja este campamento en el terreno que se usó para el emplazamiento de la vivienda, pues va a ser una huella completamente distinta a la de una familia campesina que construye su casa con madera o una familia campesina que construye su casa con materiales de mucho más imperecederos. Y estos tipos de evidencias, de huellas, van a quedar en el paisaje, quedan en el entorno. ¿Y qué podemos hablar de ellas? Probablemente no podamos decir mucho de sus aspectos culturales, pero sí podemos hablar de sus aspectos sociales y de sus aspectos sociobiológicos, porque van a dejar unas huellas del tipo de alimentos que consumieron, el tipo de evidencias que tenían, de cosas que utilizaron, la madera que sacaron, los entornos, el paisaje, de dónde venía esta madera, con qué tipo de madera se gestionó el fuego, qué animales cazaron, en fin, o sea, tenemos un tipo de evidencias que sí van a quedar ahí en el entorno, pero igual siguen siendo huellas que no son intencionales, ¿no es cierto? O sea, no se están pensando para dejar una huella en el futuro ni para las sociedades posteriormente. Distinto sí, por ejemplo, a otro tipo de construcciones que se hacen, de huellas que van dejando y que sí evidentemente tratan de tener una intención de dejar una huella para el futuro. Cuando se construye en la India el Taj Mahal, pues tiene un propósito de ser ese gran mausoleo del que todos hemos escuchado, pero también son las catedrales medievales que tienen la idea de mostrar evidentemente la grandeza de Dios en un determinado contexto, y el Coliseo Romano o el monumento en Sydney, y evidentemente pues uno de ellos, pues a propósito de las noticias de estos días, pues también la Torre Trump, ¿no es cierto? O sea, que trata de mostrar de un personaje algo en particular y se quiere llevar, que la posteridad lo tenga, ¿no es cierto? Otros tipos de huellas, evidentemente, pues son estas que nosotros encontramos en muchas partes y que vemos constantemente, ¿no es cierto? Y que tienen formas regulares, que se repiten en muchas partes, las pirámides, ¿no es cierto? Entonces, vemos pirámides de distintas formas, con distintas características, hechas en distintos momentos, en distintos lugares, por sociedades completamente distintas. Desde el templo del Jaguar en Tikal, en Guatemala, hasta las pirámides nubias en Sudán, pasando evidentemente por todas las otras formas y muchas otras que no se registran en esta imagen, y que hablan de sociedades distintas y que las huellas evidentemente también son distintas. Hablan unas, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, de sociedades-estado, y en otras de sociedades menos organizadas en esa forma de jerarquía política y de estructura política, ¿no es cierto? Entonces, digamos que se van dejando unas huellas intencionales, otras huellas no intencionales, unas huellas que van quedando se van
se va caminando y al caminar se van dejando ese tipo de evidencias, ¿no es cierto? O sea, el punto es que nosotros vamos modificando el paisaje, lo vamos transformando, lo vamos construyendo, lo vamos leyendo y lo vamos releyendo de formas muy distintas, adecuadas obviamente a nuestros propios contextos sociales, ambientales, culturales, etc. Construimos caminos, construimos terrazas, cosas que tienen una funcionalidad concreta en nuestro propio presente. Los caminos para comunicarnos, para llevar información, los caminos para atraer, para controlar, pues, por ahí se mueven las ideas, se mueven las mercancías, se mueven los productos y las terrazas evidentemente también con un propósito de sostener económicamente a una población. Entonces digamos que hay unas construcciones que hacemos, casi todas, con un propósito para nuestro presente, en nuestro presente concreto. Y en este sentido, pues evidentemente, pues vamos dejando unas huellas en el planeta que a veces no son completamente amables o amigables con el entorno en el cual nosotros nos estamos viviendo, ¿cierto? O sea, acá vemos una huella sobre el planeta que tiene que ver con estas huellas que vamos dejando en este tiempo que conocemos hoy como una nueva era, el antropoceno, en el que nuestros desechos van constituyendo una nueva capa en el entorno y en el paisaje. Las deforestaciones que se hacen con un propósito muy concreto, pues van dejando también unas huellas en el paisaje, de las cuales ni siquiera somos conscientes. O sea, cuando vemos estas imágenes, paramos y podemos reflexionar y decimos, hoy sí, mira que se está estamos dejando una gran cantidad de basura en los sitios, en los sectores, en los paisajes por donde caminamos, estamos, pero que realmente en nuestra vida cotidiana a veces no somos tan conscientes, porque simplemente sacamos la basura, la metemos al chudo o la arrojamos a la ciénaga, al caño, que se lleve o se quema, porque pues después de que no se vea, ya no se tiene evidencia de ella. Entonces vamos dejando una huella en el pasado, en el entorno que nos va cobijando, como si estuviésemos embarrando completamente la casa en la que vivimos. Y dentro de ese tipo de huellas que van quedando, pues evidentemente hay unas que tienen que ver muchísimo con nuestra propia condición de seres vivos, de mamíferos, seres vivos, que necesitamos el agua. Entonces también inicialmente nosotros como cualquier animal nos vamos a acercar al agua porque es la fuente una fuente de vida. O sea, sin el agua no podemos vivir, sin el agua no podemos estar. Y igual que cualquier mamífero que se acerca a un abrevadero, pues se vuelve muy frágil también para sus propios depredadores. Y nosotros inicialmente como seres humanos, como homínidos, nos empezamos a acercar a las fuentes de agua y luego empezamos a desarrollar tecnologías que hacen que podamos aislarnos un poco más de esos entornos y llevar agua a lugares muy distantes, a lugares que no tienen esas condiciones y vamos transformando ese paisaje y lo vamos construyendo de formas muy, muy diversas, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, con la cerámica, con la aparición de la cerámica, entonces podemos llevar el agua un poco más lejos de las fuentes de agua, dejar a un lado, sin abandonarlos completamente, los cántaros, los calabazos, pero ya llevarlas y almacenarlas en vasijas de barro, pero luego llevarla a sitios mucho más distantes. Entonces nuestra relación con el agua siempre ha sido muy, muy evidente y siempre va a dejar una huella en este sentido. Y relaciones de sociedades que en el mundo han tenido, y a lo largo de la historia, pues se conocen como grandes civilizaciones, diría la literatura más escolar, como el Ganges, el Indo, el río Nilo y el papel que tiene en el desarrollo del pueblo egipcio, y también las tradicional Tigris y Éufrates que se nos cuenta, se nos narra incluso en los textos bíblicos, ¿no es cierto? Y vemos cómo estas sociedades se desarrollan en estos contextos, pero no son necesariamente, y digamos que estas sociedades se desarrollan en estos contextos pegados a esa cercanía al río, pero hay otras sociedades que también logran los grandes desarrollos alejados de los ríos y los contextos hídricos. Pero siempre va a haber una relación directa con el agua, es el punto que quisiera mencionar, o sea, una relación muy, muy, muy directa con el agua, bien porque la tengamos completamente cerca, porque la podamos aprovechar, porque podamos ver como aprovechar un paisaje como el que se ve en la imagen de abajo, esta que está acá, como la cuenca del río Nilo, y luego su delta tiene unas características bióticas completamente distintas al resto del paisaje alrededor.
Entonces, bien por esa condición o bien porque llevemos el agua y la transportemos y la movamos en distintos momentos. Eso siempre lo hemos hecho, siempre hemos estado muy relacionados con el agua y en esa medida, pues en nuestra América, pues las cosas no han sido distintas, ¿no es cierto? O sea, tenemos experiencias, evidencias, más que experiencias, evidencias del manejo del agua por poblaciones prehispánicas a lo largo del tiempo y obviamente también modificaciones y transformaciones del paisaje ajustados a esas necesidades de relacionarnos con el agua. Y vemos en el caso de Bolivia, los aljibes que están cercanos al lago de Titicaca y las adecuaciones también para llevar y sacar agua de la zona. Pero también tenemos todo el paisaje de los acueductos de Nazca, los sistemas de las Cochas en el Perú, canales de riego que se hacían para llevarse, los incas y los preincas y algunas comunidades preincas hicieron desvíos completos de ríos, bien para llevar agua o bien para quitar el exceso de agua de algunos lugares. Tenemos evidencias de represas, de andenes, de acuíferos, las amunas, y también uno de ellos, las adecuaciones con un propósito, en este caso los Guarú Guarú en Perú y en Bolivia, para la construcción de no solo en este caso de llevar agua, traer agua, sino el propósito también de llevar esa agua para poder construir los sitios en los lugares donde poder sembrar. Y modificaciones del paisaje que también están relacionadas con el agua, que tienen que ver con que nos vemos abocados en muchas situaciones, muchas circunstancias, a vivir en el entorno acuático, ¿no es cierto? A vivir entre el agua y a vivir en estos espacios que diríamos hoy anfibios, ¿no es cierto? O sea, y un ejemplo de ello es evidentemente en la ciudad de Tenochtitlán, que estaba realmente construida sobre la laguna, sobre el lago de México, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, en el que se construyen. ¿Qué fue lo que hicieron estas comunidades, estas personas? Sembraban grandes troncos en el lago, luego los entrelazaban, como se ven en estas imágenes, y los iban permitiendo que el sedimento se fuese atrapando en esta parte. Entonces, sobre eso ya se fueron construyendo las ciudades, se fueron construyendo las calzadas, la calzada de Tlalpan, la calzada de Tacuba, y se fue construyendo realmente todo un paisaje y una ciudad, que fue una ciudad construida y ganada al agua. Algo similar, no de la misma forma, pero similar, es lo que vemos, por ejemplo, en lo que ocurre en un municipio como Bocas del Atrato, en la orilla en el Golfo de Urabá, como las comunidades ribereñas, ahí particularmente en Bocas del Atrato, le ganan utilizando el mangle agua al río, tierra al río para poder construir sus viviendas. Entonces, no solo la utilizamos, estamos en ese ambiente de poder aprovechar, de quitar agua, de traer agua, sino de vivir dentro del agua, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va llevando también a construir necesidades. En este caso son estas islas que son emplazadas, que serían las de Xochimilco, para poder construir las terrazas, los sitios de cultivo, que serían las chinampas. Y acá, como vemos en la imagen del centro, no sé si se alcanza a ver bien, se emplazan primero los postes en la tierra, luego se empieza el sedimento a atrapar, y luego los árboles que van creciendo, la vegetación que va creciendo, va construyendo estas islas. Y no son islas flotantes como serían las islas del lago de Titicaca, sino que son unas islas ancladas en el suelo, ¿cierto? Pero es una manera de relacionarnos con el agua de una forma muy, muy concreta. Hacer esos canales como el que se observa en la imagen de abajo, que hoy están llenos de las trajineras que llevan y traen a las personas por estos ambientes. Pero nosotros pensamos a veces que eso ocurre en cierto tipo de sociedades, mayas, incas, egipcios, en fin, pero no, muchas sociedades también hicieron este tipo de modificaciones y de adecuaciones del paisaje, y lo encontramos en poblaciones de otras condiciones políticas distintas, no necesariamente grandes estados, como algunas poblaciones prehispánicas en Estados Unidos, en Cahokia, en Luisiana, en Arizona, que también hicieron modificaciones del paisaje, y en otras partes también por ejemplo, del Ecuador, en Imbabura, en la orilla del río Wallace, del río Daule, en fin.
y otras que no necesariamente tienen que estar relacionadas con formas muy organizadas estatalmente o de formas de organización social complejas, pero que tienen la adecuación porque son las respuestas que las comunidades en pequeño hacen de necesidades para satisfacer el agua, para satisfacer la necesidad del agua que nosotros requerimos como mamíferos, ¿no es cierto? En este caso, pues serían las albarradas, que si bien no se parecen a nuestros jagüeyes, pues tienen unas características más o menos similares en su aspecto externo. Y en este caso se construye sobre una pendiente relativamente baja, escasa, se construye un tabique y sobre ese tabique impide el desplazamiento del agua para que poder construirse hay un reservorio de agua que se vería de esta forma, la albarrada, y que a nosotros nos recordaría uno de nuestros jagüeyes de la costa atlántica o de los llanos orientales. Pero ya para ir cayendo poco a poco, también tenemos este tipo de modificaciones del paisaje en Colombia. Es el territorio colombiano, tenemos muchísimos lugares donde hubo evidencias de modificaciones del paisaje, no solo en las tierras altas, tierras bajas como la de la depresión Momposina, sino en las tierras altas también. Y tenemos modificaciones del paisaje con fines agrícolas, pero también con el manejo del agua, casi todas relacionadas con el manejo del agua para drenar, para irrigar, en San Agustín, los trabajos que ha hecho Carlos Sánchez en la región, los trabajos de Calima, en Calima también, que son unos surcos que se encuentran en el Valle del Dorado, en el Valle del Cauca, y estos que son en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, como todos sabemos, o quizás como todos sabemos acá en este espacio, o hemos escuchado, era un gran lago, y un gran lago que se va a desecar hace muchos miles de años en el paso del Pleistoceno al Holoceno, que se empieza a desecar, y realmente van a quedar unos reductos que van a llegar casi que hasta nuestros días. O sea, los humedales que conocemos de Jaboque, La Conejera, en fin, que están en la sabana de Bogotá, pues hacen parte de esos grandes humedales que estaban en el pasado. De hecho, son humedales que van a quedar en el lenguaje cotidiano, en las lenguas de las poblaciones que habitaron en la región y que hoy hacen parte de los nombres de los barrios en algunos sectores. La Chuco, el Chucual, o de emplazamientos, por ejemplo, como el barrio El Lago o el Club Los Lagartos, en fin, son cosas que van quedando en el ambiente y que hacían parte de esa gran construcción. Lo que pasa es que la ciudad se comió toda esta información y toda esta infraestructura prehispánica de canales y camellones, pero ese parece, o sea, por las fotografías del 38 al 56, que las construcciones de canales y camellones eran ocupaban buena parte de la sabana de Bogotá, que hoy está copada pues por el pavimento, pero era una gran ocupación del espacio. El espacio no estaba únicamente, la población no se concentraba en las laderas de los cerros orientales, de los cerros de Suba o de los cerros de Usme, sino que estaba realmente también ubicada en el mismo centro de lo que sería la sabana de Bogotá, y eso a través de canales y camellones. Hoy quedan muy pocos que se alcanzan a observar y de los cuales se han podido hacer algunos trabajos arqueológicos para determinar la antigüedad. O sea, se calcula que están aproximadamente desde el año 1000 antes de Cristo en las construcciones de estos primeros canales y camellones. Y en otras partes en Colombia que también se han identificado, en Tumaco, en Tolita, que se han identificado y se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero no se han investigado suficientemente, y hay investigaciones recientes también que han dado cuenta de canales y camellones en la región de Urabá, unas investigaciones que desarrolló la Universidad de Antioquia, y que en el pasado Congreso de Arqueología también presentaba el profesor Grisales algunas de estas evidencias de estas construcciones en el Golfo de Urabá, que también están muy cercanas a las construcciones cercanas en Panamá. Y bueno, con todo ese paisaje, todo ese panorama, llegamos a lo que nosotros nos convoca en este espacio, y es la depresión Momposina, ¿no es cierto? O sea, donde evidentemente hubo poblaciones que dejaron unas huellas grandísimas, no con la intención de dejarlas, pero ni tampoco que las construyeron de golpe y todas de forma inmediata, pero sí unas huellas que fueron quedando, ¿cierto? O sea, que se fueron marcando en esta región.
Se habla de aproximadamente, Clemencia Plaza y Ana María Falchetti hablan de aproximadamente 500.000 hectáreas en la región. Los estudios más recientes que desarrolla Fernando Montejo hablan de 180.000 hectáreas que se pueden observar, que se han podido determinar, y muchas menos las que se pueden conservar actualmente. Modificación del paisaje, ubicado en la depresión Momposina, de la que ya venimos hablando en el seminario desde hace varias presentaciones, ¿cierto? O sea, y acá simplemente para dar unas características generales que ya hemos mencionado en otros momentos en estos mismos espacios, pero que tiene que ver con qué es esto de la depresión Momposina y por qué se presenta ese paisaje en esas características y en esa zona. Entonces, tenemos la confluencia de 3 grandes ríos, el Cauca, el Magdalena y el río San Jorge, y si queremos, pues podemos agregar también el río Cesar, que va a alimentar unas ciénagas también de ese lado. Pero básicamente lo que tenemos en estos 3 grandes ríos que tratan de buscar la salida al mar, pero se encuentran en primer lugar con un levantamiento que corresponde con la serranía de San Jerónimo, acá en la parte norte, la serranía de San Jacinto, perdón, y con los montes de María y esta parte, y que el río Magdalena también se tiene que abrir paso en esa parte donde se estrecha y que es hacia el banco, donde se estrecha el valle y tiene que buscar la salida al mar. Pero previamente le han llegado los ríos Cauca y San Jorge. Por otro lado, tenemos un proceso geológico más de relieve que tiene que ver con el choque de estas 2 grandes placas. Una que sería la placa de Cocos, que está en el Caribe, con la placa continental, y ese levantamiento que va provocando este levantamiento de esta zona cordillerana, que provoca, por un lado, que en esta parte se vayan presentando una suerte de los famosos volcanes de lodo que tenemos desde Arboletes y toda esta parte de la costa Caribe, y en la parte de atrás, es decir, hacia este lado, un proceso que ocurre normalmente cuando hay un levantamiento orogénico que tiene que ver con unos procesos de subducción, además cruzados por unas fallas que se mencionan, las fallas grandes como la Romeral, que cruza todo el país, o las fallas de Chicago, Yapel, en fin, que hace que guíen el camino de los cursos de los ríos. Entonces, en esta zona lo que vamos a tener es una zona de hundimiento, de acuerdo con los estudios que se han desarrollado, pero también una suerte de lugar donde se depositan una gran cantidad de sedimentos que durante los últimos 500 años ha sido mucho mayor que lo que teníamos en el pasado, ¿cierto? Entonces, y en esa región es donde evidentemente se va a presentar toda la modificación del paisaje. Que si este clima, esas condiciones han sido iguales hoy que en el pasado, pues sí, o sea, hemos tenido la inundación de esta región de forma constante durante por lo menos los últimos 10.000 años, ha sido la misma. Con periodos secos, periodos húmedos. Esta es una imagen, una gráfica que se desarrolla a partir de las investigaciones del profesor Thomas van der Hamen y del grupo de la Universidad de Ámsterdam con Hooghinstra, y también por otros estudios que van a llevar a cabo unas investigaciones palinológicas y paleoecológicas y determinan algunos lugares, algunos momentos en los que hubo mayor cantidad de agua, menor cantidad de agua, unas épocas secas, unas épocas más húmedas, y que van a hablar de la región como un paisaje muy constante a pesar de estos momentos de sequía y demás. Es decir, que si el paisaje ha tenido las características, sí, que si hoy se presentan de forma más aguda, también es cierto. O sea, tenemos unas condiciones que han sido muy constantes, pero también tenemos unas condiciones que han acelerado los procesos durante los últimos tiempos y que ahora podemos mirar más adelante. En este paisaje, entonces, vivió gente, sí. Entonces, algunas de las preguntas que uno se podría hacer de forma muy general es, antes vivía gente, o que se hacen la gente y cuando uno conversa con las personas, son las preguntas que le hacen a uno normalmente. O sea, en este paisaje vivía gente en la depresión Momposina, vivía gente en la región del San Jorge, en el Caño Rabón, en la Mojana, en el Panzacuita, vivía gente. ¿Desde cuándo hay gente en esa región? Si las condiciones ambientales eran similares, ¿cómo hicieron para soportar las inundaciones? Porque pues es lo que estamos diciendo, o sea, las condiciones fueron las mismas. Seguro van a decir algunos, o dirían algunos, o dicen algunos, seguramente estaban organizados en estados como los mayas o los incas, que podían producir y modificar y adaptarse a esos entornos. O quizás algunos, como lo escuché en una conferencia, que decían si eran tan inteligentes porque ya no están en esta región.
que me pareció pues una pregunta pues curiosa, pero pues es de las preguntas que están también en el ambiente, en el contexto. Y las respuestas eran, seguro llegaron hace poco a esta región, o sea, no, pero las evidencias que tenemos es que las poblaciones, las primeras modificaciones del paisaje, estamos hablando del siglo IX antes de Cristo, es decir, no hace poco. Seguro eran pocos habitantes, de eso no tenemos certeza. Clemencia Plaza de María Falchetti hablaron de grandes poblaciones, pero realmente no tenemos evidencia de qué tantas poblaciones, qué tanta era la alta densidad demográfica de estos habitantes. Yo en los cálculos que he hecho es que no eran tantos los habitantes, pero sí es evidente, la huella es muy grande la cantidad de modificación del paisaje que hay. Seguro vivieron en épocas secas y se fueron durante las inundaciones. No, las evidencias que cuentan de la región es que se ocupó durante todo el tiempo. De hecho, pareciera que hubiesen llegado más bien durante las épocas secas. Sí, pero permanecían viviendo durante mucho tiempo. Es más, se pensaba antes que hacia el siglo XII-XIII abandonaron la región, pero nosotros las evidencias que hemos encontrado recientemente es que no, que la región sigue estando ocupada, pero no de la misma forma y no con la misma intensidad. Y unas que respondía a la pregunta que se hacía alguien de si eran tan inteligentes porque ya no están en la zona, es algo malo debieron haber hecho para no estar en la región, porque si con la tecnología que actualmente tenemos no se ha logrado superar la situación, seguro que antes era imposible. Y esta respuesta me llama mucho la atención porque precisamente lo que nosotros que conocemos la región y vemos es que quizás las respuestas tecnológicas y en este caso sí ingenieriles que nosotros tenemos no son las más adecuadas o por lo menos no estamos conociendo completamente el entorno que sí lo pudieron ver sociedades en el pasado. ¿Qué tiene que decir la arqueología para responder a estas preguntas? Bueno, pues realmente la región se empieza a mirar, a prestarle atención desde, no digo que arqueológicamente, pero sí se le empieza a prestar atención y probablemente acá me desmentirán los expertos en la región, pero sí podemos hablar de esos primeros trabajos de Louis Streffler, de ese físico, geólogo, hidrólogo, historiador, filósofo, literato, explorador francés, nacido en Estrasburgo, en Alsacia, este ingeniero alsaciano que llega en estas compañías de oro a la región y que por muchos avatares del destino se queda y publica, entre otras cosas, varios de estos textos, ¿no? El Alto Sinú, el río San Jorge y el río Cesar, en el que empieza a contar las características del entorno, el paisaje, las costumbres, y del que, pues ya nos decía el profesor Jorge, tuvieron la posibilidad de hacer un recorrido siguiendo como ese viaje que todos realmente soñamos con todos los que estamos en la región o vamos a la región o queremos hacer en algún momento, ¿no es cierto? Esos viajes de Streffler por la región. Pero que en el que se empieza a contar las características del entorno, del paisaje. En algún momento me he encontrado en algunas partes del libro El río San Jorge con algunas descripciones que le recuerdan a uno canales y camellones, pero evidentemente no son esas descripciones que podría uno relacionarlas directamente. Pero digamos que es un primer acercamiento, obviamente, desde otra perspectiva y con otra intención, pero sí de empezar a poner la zona en el contexto. Pero va a ser más hacia los años 50, realmente, con unos primeros trabajos de Gerardo Reichel Dolmatov, que ya empieza a decir, bueno, él cuando hace los trabajos en Ciénaga de Oro, empieza a decir, bueno, en la región de al lado hay unas cuestiones que son interesantes, él hace unas exploraciones en Ayapel, eso no se publica, pero quedan ahí, como en el ambiente, y solo va a ser hasta los años 60, cuando James Parsons va a llegar a la región y va a hacer unos trabajos muy concretos de la región. O sea, James Parsons es un geógrafo de la Escuela Culturalista Norteamericana, alumno heredero de Carl Sauer, y con esa perspectiva de la geografía, pues llega a Sudamérica y va a visitar, entre otras partes, pues en otras partes de América Latina, también en Ecuador y también en Estados Unidos y en España. Pero en el contexto nuestro, pues se ocupa, entre otras cosas, de la colonización antioqueña, de Urabá, una salida al mar y el texto de San Andrés y Providencia, ¿no es cierto? Esta imagen que vemos acá es una imagen que toma su alumno, que es William Bowen, en el año 65, con
un recorrido que hace a la región. Porque algunos se han dado a la idea, o se han quedado como la idea que él hace el sobrevuelo en ese viaje que hace de Barranquilla a Bogotá, y se toman unas imágenes, llaman la atención y que se hace simplemente un recorrido externo. No, él realmente estuvo en terreno, estuvo en campo, estuvo en el karate, y hace unas exploraciones arqueológicas en esta zona. Y eso va a tener una difusión en ese tiempo que incluso va a llegar a tener una nota pequeña, pero una nota finalmente en la revista Times del agosto 5 de 1966, en el volumen 88, en el número 6, en el que se menciona los grandes civilizaciones prehispánicas perdidas en la costa caribe. Me llamó mucho la atención cuando me encontré esta nota porque pues era evidente que ya se empezaba a poner la atención sobre la región. Y James Parsons pues lo que va a hacer es hacer una clasificación de los sistemas, pues, con la fotografía aérea de su momento, va a hacer una clasificación de los sistemas hidráulicos. Entonces va a clasificar el tipo de modificaciones que se observan en esas fotografías aéreas. Y va a decir, tenemos canales en abanicos, va a ser como unas 4 o 5 tipos de clasificaciones que posteriormente van a retomar Clemencia Plaza, Sena María Falquete. Entonces, este es un primer acercamiento, se hacen excavaciones, pero pues no hay más, pero tampoco es que sea poco, es muchísimo, realmente una descripción del tipo de paisaje que se encuentra, de modificación del paisaje alrededor de los caños y de ese movimiento hídrico que se presenta en la región. En los años 70 y 80, Clemencia Plaza, Sena María Falquete y desde el Museo del Oro van a empezar a desarrollar ya investigaciones mucho más concretas, mucho más directas en campo. Se van a publicar, ellas van a estar haciendo temporadas tanto en invierno como en verano en la región, y posteriormente vamos a tener una publicación en la que colaboran Juanita Sáenz y Sonia Archila, junto con ellas, en el que se habla de la Sociedad Hidráulica Seno. Y se empieza a gestar todo el imaginario que tenemos alrededor de estos grandes ingenieros, ¿no es cierto? O sea, de estas grandes poblaciones. Se hace una descripción muy detallada del paisaje, se hacen algunas excavaciones, no tantas como para poder decir todo lo que se dijo en ese momento acerca del tipo de sociedad, de organización social, y particularmente en el texto del 81, de eso ya hace más de 40 años, un acercamiento a la etnohistoria. Entonces, ese acercamiento a la etnohistoria lo que va a generar básicamente es estas ideas que nosotros tenemos hoy en día y que seguimos repitiendo en buena medida acerca de que se trata de los 3 grandes reinos que son el Fincenú, el Pancenú y el Senufana, que ocupan la región y que cada uno tiene unas características y demás, y en fin. Entonces, muchísimo apoyado en la crónica, pero estas crónicas realmente tienen una poca evaluación más contemporánea. Hoy en día podemos hacer una evaluación de las crónicas frente a los documentos de archivo y podemos ver que efectivamente, primero, de las crónicas de las que se pegan para hacer estas menciones, pues son muy tardías. Estamos hablando de Fray Pedro, perdón, se me va, bueno, ya recordaré, de que son unas crónicas más tardías y que no van a permitir como una primera idea de la zona, pero pues es el imaginario que se tiene de este momento histórico, y con esa idea nos vamos a quedar, y con esa idea es la que vamos a seguir repitiendo, que obviamente hoy tiene una connotación política importante que tenemos que validar, que creo yo que hay que validar, pero que documentalmente, digamos que no está suficientemente respaldada. Lo que sí es cierto del trabajo de Clemencia de Ana María, que fue muy importante y muy grande, es que hacen una caracterización del paisaje, ¿no es cierto? Entonces ellas empiezan a determinar, a describir y a clasificar distintas formas del paisaje. Entonces van a decir, ahí tenemos en las ciénagas, tenemos unos paisajes que son en amero o ajedrezados, que ya los había visto James Parsons, y en otras partes cercanas a los ríos, a los caños, tenemos paisajes en forma de abanico, en forma de espina de pescado, plataformas de vivienda y túmulos funerarios. Están hablando de unas sociedades que ocuparon el territorio. Es decir, esto no fueron unos arañazos en el suelo provocados por una condición, una huella dejada de forma natural, como pensaron algunos en un momento, antes de Parsons incluso, o incluso después de Parsons, también algunos geógrafos y geomorfólogos pensaban que eran algunas condiciones ambientales de la misma dinámica de los ríos que iban haciendo que esto se presentara de esta forma. Pero no, con Clemencia de Ana María, después de profundizar en los trabajos de Parsons,
van a ver y decir, efectivamente, acá lo que tenemos es una modificación del paisaje. Y se empiezan a dar fechas a esa modificación que no tenía pasos. Y estas fechas, entonces, nos están hablando de lo que les decía hace un momento, de por lo menos evidencias de canales y camellones desde el siglo IX, antes del presente, de la era cristiana. Entonces, ellas lo que hacen es, en Clemencia de Ana María, pues un trabajo muy detallado, describen 500.000 hectáreas, haciendo un trabajo de fotogrametría muy manual y confirmando en campo. Entonces, describen lo que les decía, canales en forma de abanico, canales en forma de espina de pescado, canales largos, camellones, en fin, y hacen algunas exploraciones arqueológicas con algunos pozos de sondeo, concretamente en basureros. Identifican plataformas, identifican túmulos funerarios, no excavan un túmulo funerario. De hecho, Clemencia en estos días lo mencionaba, decía que no se había hecho pues por las mismas razones por las que nosotros tampoco los hemos excavado recientemente, y es por la complejidad que significa el oro y la orfebrería en la región, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, ya tendremos. Pero aún así, con esa poca información, pues fue suficiente para poder decir muchísimas cosas que se dijeron. Muchas cosas que hay que reevaluar, es cierto, muchas cosas que hay que poner en contexto con la tecnología y con la información que tenemos en el presente, pero que sigue siendo muy valiosa, ¿no es cierto? Estos son canales en forma de abanico que se presentan en los meandros, en la parte interna del meandro, como se observa en este sitio, y en la parte externa del meandro en abanico. Este es un sitio que se conoce en la región, cerca a San Marcos, que se conoce, que es el sitio de Pueblo Búho. Y nosotros cuando estuvimos con Fernando excavando en el sitio en el año 2000, esta imagen ya no existe así, o sea, lo que uno observa es un completo paisaje completamente llano, abonado, como se dice en la región, que no se ve de esta forma. Y llegar a la zona fue realmente siguiendo el curso del río y del caño. Y la región pues presenta una gran cantidad de información de material cerámico, piezas, muchas de estas obtenidas de forma de la guaquería, que están en los museos, que llegaron a estos espacios y que hablan de sociedades que elaboraron una gran cantidad de piezas arqueológicas y demás, pero de las cuales no tenemos mayor información, o no tenemos mucha información más bien, porque Clemencia y Ana María hablaron de 3 grandes tradiciones que correspondían con grupos étnicos, en fin, y que comparten la región, pero no tenemos cada tradición cerámica, estamos hablando de 1000 años, 800 años, no tenemos el detalle de quiénes llegan primero, cómo llegan, de qué forma lo hacen. Se dice que son una tradición, la cerámica granulosa en sisa, bueno, unas cuestiones muy específicas, muy técnicas, que hablan de estas poblaciones que habitaron la región, pero realmente no tenemos un detalle minucioso, que es en el que estamos trabajando actualmente para poder dar mayor información frente a los pobladores de este territorio. Y evidentemente algo que ha puesto en el panorama mundial, americano, colombiano, es la orfebrería, ¿no? Una orfebrería que ha trabajado muchísimo, sobre todo Ana María Falchetti, con la orfebrería y los trabajos también de Anne Legas sobre la orfebrería en la región, y una orfebrería muy naturalista, una representación muy naturalista del paisaje y de la zona. Entonces, es la información que tenemos y con esa información pues quedaron algunas preguntas, muchas preguntas que resolver. Y a partir de eso lo empezamos a trabajar, a hacer algunos mapas de distribución, de la ubicación del territorio, actualizados, utilizando unas nuevas tecnologías, en fin, que nos empezaron a permitir ubicar los asentamientos, las plataformas, asumiendo que las plataformas son los sitios de vivienda, que es una presunción que no necesariamente tiene por qué ser así, si no encontramos otro tipo de evidencias, pero que podemos ver, lo que llaman en la región las lomas de indios, que algunas de ellas pueden ser túmulos funerarios, otras pueden ser sitios de vivienda, y también los que llaman en la zona como los lomillos, que corresponden a los canales, a los camellones, que estarían en la zona. Muchas de estas imágenes, de este paisaje reconstruido a partir de las imágenes de Clemencia y Ana María, pues cuando uno está en campo ya no las ve porque hay un manejo de la maquinaria agrícola, de prácticas agrícolas, ganaderas, en fin, que han hecho que muchos de estos sitios se pierdan.
Y bueno, para ponerle imágenes y cara a la gente que está, la que venimos, así como lo de Parsons y Clemencia de Ana María, a partir de los años finales de los 90, particularmente el 2000, pues empezamos a trabajar con Fernando Montejo desde la Fundación IGAI, Corpoica y un proyecto en Colciencias de 1997, en el que decimos, bueno, se ha dicho que los canales y camellones tuvieron dos funciones principales. Una función, la de drenar el agua, ¿no es cierto? O sea, sacar el exceso de agua. Parecía que la idea en ese entonces era hay exceso de agua y estos habitantes de la región lo que necesitaban era sacar el agua, ¿cierto? Entonces, hay una primera función que se le asume a los canales y camellones, la de drenar la región. Eso es una hipótesis que se tiene por Clemencia de Ana María. Y por otro lado, que los camellones fueron utilizados en agricultura, pero no teníamos evidencia de cuál era esa agricultura que se estaba desarrollando, si era cierto que habían sido para agriculturas. Parece una pregunta muy obvia y es como que, bueno, si se hace toda esta infraestructura no es solo para un fin, sino que tiene que ser una cuestión multidisciplinar, con una potencial múltiple, más bien. Y en este caso, entonces dijimos, bueno, ¿qué se está sembrando? Si se está sembrando, ¿qué se está sembrando? Y se empiezan a desarrollar unos trabajos. Inicialmente, Luisa Fernanda Herrera y Juan Carlos Berrío hacen unos análisis de un sitio que habían excavado Clemencia de Ana María, muy precavidas, tomaron muestras canaletas y tomaron muestras de polen, que luego que no pudieron analizar ellas en su momento, pero que años posteriores los pueden analizar ellos y se encuentran algunas especies. Y nosotros entramos al territorio a empezar a hacer investigaciones en ese campo, haciendo análisis de polen, de fitolitos y más reciente con almidones para poder determinar, bueno, qué se estaban sembrando en estos canales y en estos camellones. Y hacemos una caracterización del paisaje inicialmente, nos concentramos inicialmente en la región del Caño Carate, después lo ampliamos hacia la zona del Caño Rabón, a la zona de la Sierpe, por el caserío de Chinchorro, y ahí pues trabajando en esta región empezamos a identificar un paisaje ya mucho más acotado. Y como les digo, pues y tratando de identificar, esta es una imagen de lo que Fernando ha estado trabajando en lo que queda realmente como de los canales y camellones en la región. Se supone que era toda esta región, pero realmente pues hoy lo que queda es esta parte. Hace pocos años, hace un lustro tal vez, desde la Universidad de Antioquia también hicimos unos trabajos en la Ciénaga de Ayapel, en colaboración también con el grupo Geolimna de la Universidad de Antioquia, y que han estado trabajando en la región desde hace muchísimos años, y también identificando canales y camellones para ver los cultivos. Entonces, en esta es como la parte, bueno, estos canales y camellones se utilizaron ¿para qué? Hay una hipótesis, una idea de que se utilizan para agricultura, pero ¿qué se está sembrando realmente? Entonces se vuelven a hacer nuevas caracterizaciones físicas del paisaje, se hacen más detalles del sistema hidráulico, o sea, el sistema físico, canales en espina de pescado, cortos, cruzados, largos. Hoy tenemos unas clasificaciones mayores que probablemente la idea sea acotarlas y volverlas unos solos parámetros. Y en esta búsqueda, pues nos empezamos a decir, bueno, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo podrían haber funcionado estos sistemas? Una hipótesis que existe, hay varias hipótesis, pero una hipótesis es que se construye zanjando, o sea, se hace la zanja, el material que se extrae de la parte interna de lo que es la zanja, se pone en la parte superior, se eleva el nivel del terreno. Esto favorece, evidentemente, elevar ese terreno, lo que va a favorecer es que las plantas, las raíces no estén completamente sumergidas en el agua por el nivel freático y se puedan mantener unos cultivos o sea, que se puedan sostener los cultivos. Eso ocurre incluso en Malasia cuando se hacen los cultivos de las batatas, de la hipomea batata también. O sea, es elevar el terreno para que las raíces no se pudran en el invierno y que en el verano puedan mantenerse con la humedad, ¿cierto? Este sistema, que es el de zanjamiento, es una hipótesis, o sea, que cómo se construyeron. Eso significa, esa hipótesis es viable, es posible, pero necesita otros estudios para poder saber, bueno, cuánta gente se necesitó para hacer la modificación de este paisaje, de esta forma.
¿Cuánta gente se necesita para poder mover estas tierras? Y más en la región que no nos hemos encontrado con herramientas líticas suficientes o abundantes, porque como ustedes bien conocen, pues lo que nos tenemos son sedimentos y arcillas y arenas. Entonces realmente no tenemos material lítico abundante que permita estar hablando de herramientas para hacer esto. Otra hipótesis es que es conocer el paisaje, conocer la región, manejar el agua, como dice el título de esta presentación, manejar el agua y hacer que el agua misma sea quien haga las zanjas y luego sí, ese material que se va quedando, subirlo sobre lo que era la zona llana. Es decir, que lo que tenemos es que no se hace el camellón, sino que se hace la zanja y el agua misma drena llevando el agua. Es posible que se hayan combinado las dos estrategias, es porque tenemos canales larguísimos de 1 kilómetro, 2 kilómetros, más 5 kilómetros de largo, que pues tendría que necesitar una forma de organización social muy compleja para poderlos mirar. Otro punto es que también se piensa normalmente que los canales llegan hasta el caño, pero pareciera también, y eso no es una hipótesis mía, por supuesto, sino que la escuchaba, creo que al mismo profesor Jorge, no estoy seguro, que llegaban un poco más, no en el dique mismo de los caños, sino un poco más allá, y luego con los desplazamientos de los ríos, pues de los caños y el agua, se llegan y quedan expuestos de esta forma. Entonces, realmente lo que tenemos son hipótesis de cómo pudo haber sido construidos estos canales. En la actualidad, ¿qué necesitamos? Hemos tomado muestras de suelos en los camellones para mirar las características de cómo se depositan estos PETs, cómo se depositan los suelos, cómo es la microestratigrafía de estos camellones, para ver qué características tienen, si tienen materiales redondeados, si están más aplanados, y dependiendo de este tipo de información, poder estar hablando de unas o de otras. Pero es posible que se hayan utilizado las dos. ¿Por qué? Porque es que la cantidad bueno, sí, son 2.000 años, si quieren 3.000, o por lo menos 2.000, 2.500 años de construcciones en todo este tiempo. Es cierto, algunos que se pudieron haber abandonado y que no todos estuvieron en uso constante, pero es muchísimo espacio para una región que soporta realmente una población más bien escasa en términos de concentración. Pero hay que combinarlo, evidentemente, con toda esa otra información que no hemos podido estudiar y evaluar, que tiene que ver con la cerámica, la orfebrería, para saber de qué tipo de poblaciones estamos hablando. Al hacer estas exploraciones, buscando más las cuestiones sobre agricultura, pues vamos observando que cómo crece el paisaje discriminado en los canales y camellones. Entonces, hoy en día, muchos sitios, por ejemplo, esto en la Ciénaga de la Cruz, vemos el paisaje muy colmatado, donde la vegetación que crece más abundante es en lo que sería el canal, y en los camellones crece una vegetación más achaparrada. Y esto, entre otras cosas, porque pues acá estos suelos probablemente hayan estado más expuestos al uso, y entonces perder nutrientes frente a los sedimentos que se van acumulando en esta parte de los canales, ¿cierto? Entonces es una posibilidad. Pero también, de acuerdo con lo que veíamos en la exploración que se investigó en la ciénaga de Ayapel, es que los canales también tuvieron un uso prehispánico, y estos canales pudieron haber sido los que se utilizaban para sembrar en las épocas del verano. O sea, en verano los canales y en el invierno los camellones. Pero bueno, son hipótesis que tenemos en este momento para poder seguir trabajando en la región. Se hacen las excavaciones, las exploraciones arqueológicas, y nos empezamos a encontrar que hubo cultivos de coca, de palmas, de maíz, de batata, de auyama, entre otras, de algunas cucurbitáceas, pasiflora también en la región. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué tenemos? Un uso del paisaje, de la información de los cultivos, que extiende lo que hoy tenemos en la región. Y eso nos pone también en un plano de hoy, en el presente, nuestro presente, de soberanía, y más que de soberanía, de autonomía alimentaria. O sea, si en el pasado se pudo sembrar, ¿por qué hoy en el presente no lo podemos sembrar? ¿Qué es lo que hace que estas condiciones no se puedan dar de esa forma? Evidentemente, eso lo podemos discutir ahora más tarde, pero es como lo que nosotros nos encontramos. Y con el Erythrocilum, la coca, una hipótesis interesante, y es que primero se pensaba que esto había llegado después del abandono
o sea, desde la población zenú, lo que se asume como población zenú, y que estaba relacionado más con las poblaciones maliú, que habían ocupado la región posteriormente al siglo XIII después de Cristo. Pero nosotros nos empezamos a encontrar evidencias muy tempranas, lo que significa que desde muy temprano esta región estuvo sembrada también, o hubo también cultivos de Erythrocylum, probablemente que se comercializarían con otras regiones, pero esa es simplemente una hipótesis que también habría que validar. El punto es que nos encontramos una gran cantidad de cosas. El paisaje que nosotros nos vemos en este momento es este paisaje muy de sabanas abiertas y demás, pero lo más probable es que estos campos no estuviesen expuestos de esta forma a la intemperie del clima y del sol y demás, sino que estuviesen cubiertos con vegetación arbórea, que ya no se encuentra. O sea, hasta hace unos años, cuando uno habla con las personas más mayores de la región, hablan incluso de cativales en la región, entonces que ya no se ven, y grandes árboles que tampoco se encuentran en la región. Entonces, probablemente el paisaje sí era distinto, pero pues necesitamos estudios que confirmen ese tipo de información. Y otros trabajos que ya hemos hecho es en, bueno, ¿qué pasa con las viviendas? ¿Cómo se construyeron esas viviendas? ¿Qué pudo haber ocurrido? Y tratamos de hacer unas reconstrucciones de cómo se pudieron haber formado esas plataformas de vivienda, excavando algunas sitios de vivienda muy concretos. ¿Qué tenemos en esta región también que nos hemos encontrado? Evidencias del manejo de la fauna. Evidencias arqueológicas del chigüiro o ponche, que como lo conocemos en la costa, y evidencias de un uso importante de esta especie en el registro arqueológico, en los basureros, pero también de morrocoy, de icotea, como en el presente, de babilla, de aves, de otros mamíferos, de serpientes, incluso en contextos arqueológicos, que nos están hablando de un manejo de la región de una forma muy, muy abundante. Y obviamente la cantidad de peces. Hemos encontrado especies de peces que ya no se encuentran en la región, las tallas también muy distintas. Entonces, pues lo que vemos es que fue una población que manejó, no solo que entendió el paisaje y entendió el agua y no peleó con el agua, sino que manejó el agua, la entendió y entendió el espíritu del agua, esas características que tiene ese entorno. Peces distintos que nosotros hemos podido identificar, que los han identificado también desde la Universidad de Antioquia, la arqueozoóloga Sara Flores, que ha trabajado de manera muy detallada, y ahora se están desarrollando investigaciones para mirar cuestiones más de paleogenética de estas especies, o sea, ver cuáles son las características que tienen y cómo se pueden identificar a partir cuando las evidencias no son suficientes. Entonces, esto es como un panorama general de la región, que normalmente se asume una región como una región pobre, malsana, por unos, ¿no? O sea, algunos piensan que es una región pobre, malsana, atrasada y sujeta a inundaciones y desastres naturales, versus otros que piensan que es una frontera abierta, una fuente de recursos y una despensa agrícola para el país. Y son dos imágenes de la región que contrastan, ¿no es cierto? Y que con esas imágenes entonces se abordan y se traen los proyectos se desarrollan los proyectos en la región. Se vuelve noticia año tras año, o sea, no son noticias recientes. Todos los años, 2010, 2011, 2021, 2022, inundaciones en la depresión, en la región. Las del 2024, las más recientes, pues por todo, no solo por los escándalos y demás, sino también por todo lo que significa la ruptura de este dique del Caregato, del que ya nos hablaba el profesor Jorge en una de las presentaciones. Pero también es cierto que, como se dijo en ese momento, no es el único dique, ni la única boca que se ha abierto. Y también, por ejemplo, podemos recordar la Boca Cura, de la famosa Boca Cura, sino que eso también nos habla de que la gente no solo en el pasado entendía la dinámica del agua, sino que la gente hoy en día también entiende la dinámica del agua, porque hoy lo que pasa es que el uso y el manejo es distinto, porque hoy la gente puede llegar y cerrar un dique o cerrar un canal, abrir un dique, hacer que se abone la tierra, ganarle tierra al caño, ganarle tierra a la ciénaga, pero también quitársela. O sea, lo hacen de manera consciente porque eso es lo que ocurre en la región también. O sea, sí hay un conocimiento del agua y del papel que cumple el agua en la región, pero el manejo es distinto. Es lo que ocurre, es la diferencia que tenemos. Y eso hace que muchos de esos canales y camellones de ese sistema anterior se pierdan.
Y tenemos evidentemente las consecuencias sociales que nos agobian constantemente y que algunas son locales y otras son externas, pero que evidentemente provocan las inundaciones constantemente, no solo en los centros urbanos, sino también en los campos, que son quizás las poblaciones que más se ven afectadas, pero también la ganadería, los cultivos, las obras de infraestructura, estas imágenes de acá, de estos puentes de madera, no son de internet, fueron fotografías tomadas por mí en campo durante la temporada del 2010-2011, de la inundación, grandes kilómetros metros que había que recorrer en estos puentes artesanales construidos para poder dar movilidad a la zona, pero también con unos riesgos grandes para la región que están, por un lado, por la deforestación de las montañas laterales, las montañas por las que van cruzando los ríos grandes, que hace que lleguen más sedimentos, las represas como la de Hidroituango, que pues siempre va a ser una amenaza y constante, un temor siempre sobre la región, y sobre la cual pues poco se habla de la responsabilidad que se tendría en caso, o sea, solo cuando el susto de hace unos años de que estaba la inestabilidad de la presa, pero pues siempre va a estar esa cuestión ahí latente. Pero también internamente unos manejos que hace, por ejemplo, estos cultivos de palma. Estas imágenes son tomadas de una publicación reciente que hace el Banco de Occidente, que hacen unos sobrevuelos recientes con los cultivos de palma y unas zonas más cercanas, pero no directamente en la depresión, que tienen que ver con la extracción minera en el Bajo Cauca, en Antioqueño, que lleva muchísimos sedimentos y que provoca las enfermedades que se presentan en la región, en la zona, y que pues van a tener unas implicaciones muy concretas en el desarrollo de las comunidades que viven en la región. Y el manejo contemporáneo, agrícola y demás, que lleva a la destrucción de todos esos otros sistemas prehispánicos, pero también de sistemas más contemporáneos de la región, que hacen que evidentemente pues se vayan modificando el paisaje, pero no de una manera armónica o entendible con el paisaje, sino de una forma más individual. Y otros temas que tienen que ver con el mercurio, del que siempre se menciona y siempre está presente y que queda en los peces, y los problemas que se empiezan a observar, los problemas renales, los problemas del labio leporino, en fin, las que se empiezan a estudiar también en el presente, que tienen que ver con salud pública en la población y en la región. Y pues evidentemente lo que pareciera es que conocemos mucho de la región, o más bien tenemos muchos estudios en la región, pero poco conociéramos de la región. O sea, como que no hemos logrado integrar todo lo que nosotros hemos investigado, hemos conocido desde distintos frentes para la región, al punto de llegar con ideas extrañas, raras, para poder abordarla y para poder dar soluciones de manejo de la región. Que podemos aprender algo del pasado como experiencias para aprender en el presente, sí, yo creo que sí. De hecho, acá un ejemplo simplemente ya para terminar, y es como sabemos, pues, y si no, pues el punto es que Lima es la capital de Perú, que tiene problemas grandes de lluvia, ¿no es cierto? O sea, ya no llueve, el problema del agua es muy grande, de hecho la gente puede dejar en las terrazas lo que nosotros tenemos en otras partes del trópico. Tenemos un cuarto, una bodega donde guardamos las cosas viejas, los chécheres, los muebles. En buenas partes de Lima son las terrazas de las casas se vuelven esas bodegas, esos cuartos útiles, porque como nunca llueve, entonces nunca va a pasar nada. Y hay un problema grandísimo de agua, y que han empezado a implementar en algunas poblaciones cercanas, no digo que en Lima concretamente, pero sí en unas zonas cercanas, algunas tecnologías prehispánicas. Una de ellas, las amunas, que consisten en estos filtros de agua que permitían aprovechar el agua subterránea y aprovecharla tanto en el invierno como en el verano. O sea, sí, este es un caso de aprovechamiento de tecnologías prehispánicas a problemas contemporáneos, como también los que se desarrollaron por la Universidad de Pensilvania con Clara Erickson en el lago de Titicaca para desarrollar campos de cultivo utilizando las técnicas de las tecnologías prehispánicas. Entonces, pues creo que es como para ir cerrando ya,
¿qué se ha dicho? ¿Qué hacer en la depresión momposina frente a esto? ¿No? O sea, hay propuestas: fortalecimiento del sistema de información hidroclimático, rehabilitación de los humedales y su hidrología, introducción de prácticas agroecológicas resilientes al cambio climático, fortalecimiento de la institucionalidad y las estructuras sociales relevantes para incorporar la gestión del riesgo climático. Son propuestas que, por ejemplo, en este caso, son del 2013. Y que se piensa también de forma como muy directa. Entonces, bueno, el problema es el agua, entonces construyamos diques y terraplenes, canalicemos los caños y draguemos los ríos, hagamos sistemas de drenaje y canales artificiales, casi como emulando lo que se hizo en el pasado prehispánico, hagamos reservorios y embalses, reforestación y conservación de ecosistemas, sistemas de alertas tempranas y monitoreos. Estas propuestas que van surgiendo o se van haciendo, pero que a veces no tienen un diálogo concreto en la región y que a veces son buenas intenciones que no siempre llevan a unos desarrollos eficientes o eficaces en la zona, porque entre otras cosas se piensa que el agua es un problema y la gente en la región, y yo sé que hay muchas personas en la región, en este espacio, que viven con el agua. O sea, yo sé que tener el problema de la inundación en un sitio es complicado, pero también, por ejemplo, se habla desde las perspectivas de la antropología anfibia de la casa, ¿cuál es el concepto? Se me va. La casa como la casa mudante, la casa al hombro, que es lo que ocurre con muchísimas de estas poblaciones. Y bueno, eso era lo que quería compartir hoy. Creo que me tomé más del tiempo, pero bueno, ya abro el espacio para que podamos conversar. Y dejo de presentar. Muchísimas gracias, profesor Snyder. Entonces ahora pues abrimos, le pido el favor a Kelly que pues, si le da acceso a las personas para que puedan preguntar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano. Empezamos con Juana Camacho del ICANN. Si me pueden ayudar en esa parte para irle dando acceso a las personas que... Sí, yo te colaboro. Entonces, Juana Camacho. Ya le doy aquí para que Juana pueda hablar. Listo. Buenas tardes ya, muchísimas gracias y muchísimas gracias, bueno, a Jorge por todo este proyecto de divulgación que me parece fantástico y que creo que puede ser como la base casi que para algo que podría llamarse una cátedra mojana o algo así. Realmente yo creo que aquí hay muchos elementos para hacer currículos, para hacer muchas cosas muy productivas. Entonces, bueno, y a Esne, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas que no necesariamente tienen que ser contestadas simultáneamente, pero dos inquietudes grandes que tengo. Por un lado, creo que nos muestras muy claramente, digamos, nos das un panorama muy importante de lo que ha sido esta construcción del paisaje de la Mojana, y casi que uno podría hablar, yo no sé, de una coevolución, ¿no?, de seres humanos y naturaleza, una coproducción que a veces, que yo creo que sobre la cual a veces inclusive en la Mojana hay mucho desconocimiento. O sea, en el país en general, pero inclusive en la Mojana. Entonces me parece que es muy valioso y que es muy necesario que esto se conozca. Y precisamente expresa por ese desconocimiento y por esa, pero al mismo tiempo por una fascinación por este pasado prehispánico, que una de las propuestas recientes es la reconstrucción de ese sistema hidráulico y entonces poner a funcionar los canales y los camellones nuevamente, ¿no es cierto?, reconstrucción de caños, etcétera. Y una preocupación que yo tengo es la temporalidad. Tú nos estás hablando de procesos de 2000 años o más, ¿sí? Y resulta que nosotros funcionamos en unas temporalidades de meses, de semestres, de presupuestos, de indicadores de ejecución. Entonces la pregunta es, todas estas proyecciones, digamos, de reconstruir, inclusive a nivel de proyectos piloto, reconstruir esto, ¿cómo las ves tú, no? Porque pensamos que vamos a poder, digamos, tener una réplica, aunque sea en pequeño, y ya nos han dicho, por ejemplo, dice, uno toca un pedacito y se afecta. Ese tema de la realidad es mucho más compleja,
esto es un sistema realmente amplio y bien, bien abigarrado de cosas. Entonces, por un lado es cómo ves tú eso en términos de la temporalidad para una reconstrucción eventual, por un lado, y por el otro me parece que también es importante pensar en la relevancia que tiene esto para la humanidad, digamos. Yo pienso que esta intervención, no solamente conocerla, sino divulgarla, entenderla, es, tiene, es realmente una actividad pedagógica en muchos campos, ambientales, políticos, sociales, etcétera. Entonces yo me pregunto por la posibilidad de protección, esta propuesta que hay de proteger es la Mojana como un área arqueológica. ¿Cómo ves ese proceso y cómo te lo imaginas que podría ser? Yo creo que es una pregunta gorda y que de alguna manera interpela a la gente de la Mojana, pero a toda la gente que viene sobre la Mojana. Muchas gracias. Bueno, pues supongo que contesto, profesor. Sí, señor, sí, claro, adelante, Snyder, sí, señor. Bueno, primero, muchísimas gracias, Juana. Qué gusto saludarte. Y pues, a ver, lo primero, tienes toda la razón. Yo comparto plenamente la idea de que este es un proceso de coevolución, ¿no es cierto? O sea, hemos ido creciendo en la región, o sí, digo yo, me meto ahí, hemos ido creciendo durante 2000 años en la región en un proceso coevolutivo, ¿no es cierto? O sea, ha sido un trasegar en el del que realmente poco conocemos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tanto hemos evolucionado nosotros en la región y qué tanto la región, con todo lo biótico y lo abiótico y demás, ha evolucionado con nosotros en ese mismo espacio? O sea, nosotros tenemos un paisaje natural, llamémoslo, pongámoslo en esos términos, con las comillas que correspondan, un paisaje natural que transformamos no de un solo momento, en un solo momento, sino que vamos transformando poco a poco, y en la medida que lo vamos transformando, él nos va transformando a nosotros. Entonces, por eso las respuestas a las apuestas inmediatistas de que nos podemos pensar en el presente es como pensarnos en un paisaje fósil, como si fuera un paisaje que está ahí y que así fue siempre. No, es un paisaje que se fue construyendo. Entonces, yo comparto el concepto de una coevolución para entender el paisaje y entender ese entorno, que nosotros lo podemos ver hoy como una cuestión muy estática, muy fija, muy de momento. Así hicieron canales y camellones para entender el paisaje. No, se hicieron una modificación del paisaje, pero esas modificaciones evidentemente transformaron ese entorno, pero ese entorno transformado nos transforma a nosotros, y así poco a poco lo vamos haciendo, y no es como una idea planeada, no es como las calles no es como mejor dicho, yo lo que me imagino siempre en la región, y se lo digo a algunas personas con las que tengo posibilidades o que me permiten como elucubrar acá en privado, y son como los andenes de las ciudades. O sea, pienso en los andenes de ciudades como Villavicencio, los andenes incluso en Medellín, que se van construyendo poco a poco y que van teniendo como la locura de las intenciones de cada vecino. Entonces se va construyendo. Entonces yo estoy de acuerdo con el concepto de coevolución, y creo que esa es una forma muy adecuada de pensarse el paisaje. En términos de la reconstrucción, siempre ha existido esa idea, siempre. O sea, desde hace mucho tiempo se piensa en la idea. Bueno, de hecho, Clemencia Ana María participa en una propuesta por ahí en el 86, cuando el IMAT estaba en funcionamiento, y se piensa en la reconstrucción de los canales y camellones para tratar de hacer adecuación, en fin. Ahora hay una experiencia en el Bajo Río Sinú, que se está haciendo uso de los canales y camellones, y hay una asociación que está haciendo una adecuación de ese territorio, ese terreno, y están haciendo uso de canales y camellones. Entonces, digamos que hay una experiencia, ¿no es cierto? O sea, cercana, porque en el Bajo Río Sinú también hubo modificaciones de canales y camellones. O sea, la zona de Lorica, de Arache, de Purísima, todo lo que era el Caño Aguas Prietas,
toda esa zona tiene también canales y canillones, modificación del paisaje. Y hay una experiencia de una asociación que está trabajando con ellos, ¿no es cierto? Y que la idea es poder conocer esas experiencias para poder mirar, bueno, qué se puede hacer en la depresión. Pero evidentemente lo que no podemos es, lo que tenemos es que tratar de entender. Yo no creo que podamos reconstruir ese paisaje tal como funcionaba hace 1000 años, 2000 años. O sea, eso es imposible. Las condiciones ambientales. Tenemos la hidroeléctrica ahí encima, respirándonos en la nuca, diciéndonos donde este muro se caiga, se nos inunda todo y adiós todo este paisaje. Tenemos la minería extractivista en el Bajo Cauca, antioqueño, que aporta una gran cantidad de sedimentos, la deforestación de los últimos 500 años, procesos de geomorfológicos que no entendemos actualmente o que los entendemos de una forma muy parcial, que hacen que probablemente la dinámica hidráulica no sea. ¿Qué necesitaríamos hacer? Sí, evidentemente unos estudios de paleogeomorfología que yo desconozco, probablemente se estén haciendo, se hayan hecho, que de paleogeomorfología, de geomorfología, que digan, bueno, en estas zonas que están relativamente adecuadas, o que se conservan, se pueden desarrollar algunos ejemplos, algunos escenarios pilotos, o sea, algunas pruebas pilotos que permitan en estas tierras más en ejidos, que se puedan adecuar, que se puedan explorar y que podamos llevar a que las comunidades tengan canales y camillones. Hay campesinos en la región que han adecuado por iniciativa propia un camellón y en ese camellón han sembrado y han visto cómo se ha ido transformando su economía familiar en ese contexto. Y eso ha sido bien interesante. Lo que no creo es que se pueda readecuar todo el sistema. O sea, eso sería imposible. Y evidentemente sí es una cuestión que valdría la pena proteger, llevarla a instancias internacionales. Evidentemente es una gran construcción, una gran modificación tecnológica del pasado que podría ser equiparable a cualquier lugar del mundo, que podría ser equiparable con cualquier de los sitios que han sido declarados como patrimonios de la humanidad. Que evidentemente hay que tener unas condiciones que son las condiciones actuales, ¿cierto? O sea, ahorita eso no está despoblado, ahorita hay gente, y esa gente participa en la región, y vive en la región, y la vive de otra forma, no como se vivió en el pasado, pero la vive de otra forma, y tenemos que entender y ver cómo se da eso. Lo del área arqueológica protegida, pues evidentemente será una ayuda, será un aporte, pero pues lo que no tiene la intención es de decirle a la gente, deje de hacer lo que hace en ese territorio, sino, o mejor dicho, esa tierra no deja de ser suya, sino que tiene unas condiciones para el manejo y el uso. Es ideal poder explorar algunos campos, algunos terrenos que se puedan hacer. No se podrá hacer todo, pero sí tenemos que aprender de ese proceso de coevolución para entender la región. Entonces es como que es complicado, no vamos a decir que todo el pasado fue bueno, ni vamos a implementarlo todo, porque no se puede, pero sí podemos aprender algunas cosas de esa tecnología que podríamos utilizar e implementar en el presente. Uy, no estamos escuchando. Snyder, apagaste el micrófono. Snyder, apagaste el micrófono. Sí, ya, es que ya había terminado. Ya. Listo. Ah, bueno, perfecto. Entonces le doy la palabra al profesor Álvaro Wills. Muchas gracias. Primero que todo, un agradecimiento profundo tanto al esfuerzo que viene desarrollando Jorge y todo su equipo para hacer difusión, y por supuesto al profesor Snyder, a quien siempre es un gran gusto y una gran lección escuchar. Yo quisiera brevemente retomar lo que fue parte de tu introducción, ¿sí? En el sentido de que eso que quizá fue una metáfora, asignar la designación de ingeniería a esas obras, pues supone otros elementos conceptuales, pero vale la pena, y hablábamos en la reunión anterior, de repensar lo que hicieron los CNUES desde el punto de vista de lo que intenta hacer la ingeniería moderna para buscar una expectativa de una interacción más armónica con relación a la problemática de las inundaciones. Y yo me hago pues varias preguntas. Una, ¿cuál era el tipo de conceptualización que se hacía en los CNUES acerca de la dinámica del paisaje? ¿Cuáles eran los insumos de saber previos
sino que ellos hicieron allá, lo aprendieron allí mismo a través de un proceso que empezó por intervenciones locales y que, dada su extensión, sin duda tuvo que tener una imagen acerca de qué era lo que lo inundaba o de dónde venía el agua que proveía las necesidades para el cultivo, si es la lluvia propia, si es lo que traen los caños y que finalmente los controles globales de la dinámica del sistema respecto a los grandes eventos de inundación están relacionados más con el Cauca, con el San Jorge en otra medida, indirectamente con el Magdalena. Y sabemos y deberíamos, digamos, enmarcar lo que hicieron los CNUs previo, ¿verdad?, un conocimiento realmente respecto a la funcionalidad hidráulica, lo que mencionabas, si las acciones concretas procuran, es sobre todo un drenaje, sacar el agua, ¿sí? Lo podemos ver de otra manera, que es una manera de dejar entrar el agua, pero que ya quede distribuida en, digamos, en una porción del territorio que la que corresponde a todos los canales, sus distintas derivaciones y que la creciente puede llegar, se distribuye, pero la construcción, la alteración topográfica con canales y camellones hace que se repartan las zonas emergidas y las zonas inundadas. Y eso también responde a algo que la ingeniería moderna ha aprendido, particular después de la gran inundación del 93 en el Mississippi, pues se llegó a la conclusión, y mucho de eso ya estaba en los trabajos de Gilbert White en los 30, 50, y es que hay que otorgarle áreas controladas de inundación. Nosotros no solo nos podemos cifrar en términos de, a través de adecuación de canales y diques, a que el agua salga y se vaya más abajo. ¿Sí? Eventualmente la podemos admitir, la podemos dejar entrar. Y bueno, yo me he preguntado cosas, si nosotros podemos, y esto también va para Jorge, tener una imagen acerca de la capacidad hidrológica reguladora de todo ese conjunto de caños que pueden dejar entrar una creciente y que inclusive cumple unas funciones interesantes en otros aspectos de posibles aprovechamientos. Agricultura, lo que dices de renovación de nutrientes, etc. Entonces yo creo que esas experiencias que has señalado y digamos las distintas imágenes que muchos expertos que han venido han propuesto, valdría la pena con la ingeniería moderna estudiar la funcionalidad y eventualmente una posibilidad que no es de la reconstrucción neta de lo que se hizo y ni siquiera pues, está animado por una pretensión romántica y también pues de arqueológica, sino de una solución pragmática, funcional, que nos muestre una mejor armonía. Muchas gracias a Jorge. Muchas gracias, profesor Álvaro Wills. Yo lo voy a contactar a usted en estos días para ver cuándo usted quiere dictar uno de estos seminarios, porque usted estudió esta región o ha estudiado mucho esta región. Entonces ahí yo me conseguiré su contacto para invitarlo y cuando usted pueda nos da una charla. Encantado, aquí todos somos filomojaneros de corazón. Ok. Le damos la palabra a Alejandro Holguín. Alejandro tiene el micrófono apagado. Alejandro. Bueno, pues no sé, mientras Alejandro se conecta. Sí, adelante. Sí, pues comentando lo que dice el profesor Álvaro, que sí, evidentemente, pues una de las personas que más ha trabajado en la región, en la zona Ciénaga de Ayapel, todo el trabajo tan detallado que llevan, que incluso llevó a que se declarara la Ciénaga de Ayapel como un sitio Ramsar, que podría complementar la información del Área Arqueológica Protegida y en la zona de San Marcos y demás, o extender incluso la zona Ramsar también
con todas las ventajas y desventajas que eso va a tener, ¿no? Porque a veces también eso termina siendo como un sitio, como unas cuestiones muy, muy en el papel. Si uno piensa en la Ciénaga de Santa Marta, ¿no es cierto? O sea, bueno, la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues sí, es un sitio declarado Ramsar también, pero digamos que pueden tener unas ventajas, una visibilidad que puede ayudar a muchos de estos espacios. Cuando yo menciono lo de la ingeniería respecto a, que epistémicamente no se puede aplicar al conocimiento prehispánico, es simplemente un asunto de cómo se conoce y cómo más desde la filosofía de la ciencia, que se entiende por ciencia, y en ese sentido lo que nosotros entendemos como ciencia pues no corresponde a lo que serían los conocimientos de otras comunidades, pero eso no es en grado de desmilitar, por supuesto, para nada. Por el contrario, lo que está diciendo es, venga, hoy tenemos tanta información que realmente pareciera que no tenemos tanto, o no sabemos cómo aplicarla, o no sabemos cómo hacerlo. Y es cierto que la ingeniería contemporánea tiene una responsabilidad grande frente al manejo en la región, porque evidentemente no se podrá aplicar de la misma forma, se necesitarán tener estudios más detallados, la carga de agua que también está llegando a la región es muchísima más grande, las ciudades están aportando una cantidad de agua, no sé, estoy pensando que si bien el agua que llega por el río Cauca es básicamente la misma, bueno, no la misma, pero sí, digamos que los afluentes podrían ser los mismos, no la que llega por el río Magdalena, porque, por ejemplo, una ciudad grande como Bogotá está desviando las fuentes de agua de la cuenca que bajarían normalmente a los llanos orientales, ahora la recoge y la baja toda al río Bogotá, y por el río Bogotá llega muchísima más agua de la que en otro tiempo llegaría, porque el agua de la que baja por las represas del altiplano y que llegarían normalmente a los llanos orientales, que se descargarían por ese lado, se desvían para hacer el uso de estas grandes ciudades y llegan a esta zona. Igual ocurre con Tunja, entonces son mucha más cantidad de agua que va a bajar a la región y que va a llegar evidentemente a la depresión Momposina, que es donde se va a llegar toda esta cantidad de agua. Entonces, aplicarlo al 100%, pues imposible, ¿no es cierto? Creo yo que es muy difícil, pero que podemos aprender, sí, de esas lógicas del agua también. O sea, esa idea de contener el agua, creo yo que es pero es una idea también muy de cómo hemos construido el entorno y el paisaje, y de cómo hemos ido, ahí sí volviendo a lo que decía Juana, cómo hemos ido evolucionando en otro contexto. Y es que nosotros pensamos que el agua en desborde es mala, es malsana, produce encharcamiento, es inaccesible, pero es una idea muy occidental de cómo nos hemos construido y haciendo una separación entre cultura y naturaleza. O sea, pensamos que la cultura es lo bueno, la naturaleza es lo malo, la naturaleza hay que transformarla, una chagra indígena es desordenada, un monocultivo es ordenado, y esas ideas de lo que pensamos de lo que es la cultura versus la naturaleza hace que vayamos teniendo ideas de lo que pensamos como marginal, y en esa medida nos pensamos la región inundable como un problema, porque entonces vemos el problema, vemos mucha agua y es un problema. ¿Por qué? Porque es que no podemos caminar, pero la gente lo vive de otra forma, o sea, se ha coevolucionado, para insistir con lo que decía Juana, de otra forma. Y yo creo que esa es una relación que nosotros tendríamos que entender y comprender para no obviamente, yo no digo que no haya que poner algún dique de vez en cuando o algunas cosas, o algunas represas, bueno, algunas de esas soluciones que se piensan, pero no todo puede ser esa la solución. Hay que dejar que el agua fluya, pero hay que entender de qué manera va a fluir esa agua. Bueno, listo, Snyder. Le doy la palabra a, Alejandro, si está por ahí. Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí, Muchísimas adelante, gracias. Alejandro. Profesor Snyder, muchísimas gracias por la presentación que ha realizado. El comentario iba también hacia allá, a lo que al final usted también realizó más como un comentario, no estuvo dentro de la presentación, y es sobre todo también el tema de la capacidad, la pérdida de la capacidad hidráulica del río Cauca, sobre todo por los dos afluentes, la misma explotación minera del río Cauca y otro aportante, otro afluyente que le aporta al río Cauca, que es el río Nechí, ¿cierto? Ambas con una carga de sedimentación muy grande por la explotación minera de agua, de río, que ha hecho que y la profesora Lilian Posada del Departamento de Hidrología de la Universidad Nacional ya lo ha hecho, digamos que de una manera muy detallada también sobre cuánto ha cambiado y
y también digamos que en lo trenzado y en la misma manera del río, cómo es que ha cambiado la forma durante todos estos años, pero ha perdido una capacidad hidráulica que hace que el desbordamiento del río se genere muy rápido, ¿cierto? Y eso, digamos que aporta muchísimo para que tanto desde el año, en la inundación del 2015, cuando se rompió el jarillón en Nechí, en el punto del Nuevo Mundo, como estas últimas que se ha hecho ahí en Caregato, y también carga que la presión misma del río y la dinámica del río, ha sumado, digamos que también a las temporadas de lluvias que estamos teniendo en los últimos años en el país, ha hecho que se cargue mucho más. Entonces, cuando levanté la mano, también iba más frente a eso que de pronto se quedó más como un comentario, y no hizo parte también como de esa presentación, porque pensarse el territorio en estos momentos pues lleva a realizar esos procesos de planificación, más allá también de lo que está haciendo en estos momentos la entidad encargada de la nación, que es el fondo, no me acuerdo, que está pensando construir unas grandes esclusas en todo el río Cauca para hacer que el agua fluya también, como si esa fuera la única manera y no de las maneras como usted nos lo está presentando. Agradezco muchísimo pues, como el espacio al profesor Jorge y al profesor Snyder. No sé si Snyder quiera, digamos, opinar algo sobre lo que dice Alejandro. Sí, no, muy brevemente, y empata también con otra cosa que se había mencionado antes en otra intervención, y tiene que ver con la temporalidad. Evidentemente, los tiempos en los que estamos viendo las cosas pues son distintos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2000 años. Y si nos vamos más atrás y pensamos en la temporalidad de que los cambios que se han presentado de temporadas secas y húmedas se han dado en los últimos 5000 años, ya están. Los cambios durante 2000 años, pues ahí están, pero evidentemente los cambios que tenemos actualmente son mucho más drásticos. Estamos hablando de cada 5 años y las noticias anualmente en los noticieros, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que esos cambios drásticos están y tenemos que conocer un poco más esa parte hidráulica, la capacidad de carga de los caños, los cursos, en fin, porque la gente siempre ha estado moviendo el agua, tanto en el pasado como en el presente ha estado moviendo el agua, y no siempre de forma, digamos que lo que ocurrió en el pasado, de una manera más armónica y con unos intereses más colectivos. Eso también puede pasar por ahí. Tiene que ver cómo manejar el agua de manera colectiva, armónica pero colectiva, no manejar el agua, porque hoy la conocemos, hoy manejamos, hoy se abre se quiere abonar un terreno y se tapa y se destapa un caño y ¡pum! Se abona un terreno y todo lo que eran canales y camellones ya es una mesa de billar. Entonces, y se hace muy rápido, eso pasa en 2 años. Uno va a una región y cuando vuelve a los 2 años ya está una cosa completamente allanada, y no fue con maquinaria, fue con el mismo manejo del agua, o sea, se conoce. Pero el punto es cuál es la intención colectiva, particular, de ese manejo y de ese conocimiento del agua. Entonces yo creo que pues hay que enfocar, por eso me parece muy bueno este espacio que abre el profesor Jorge y todo el equipo, para poder escuchar distintas voces de las personas que toman decisiones, porque uno también acá opina y dice, y siempre, como siempre, desde la academia, pero la academia se queda encerrada en el caso de la Universidad de Antioquia, de Barranquilla, de las puertas de la calle Barranquilla hacia adentro, o de la Nacional de la 26 y de la 45 hacia adentro, pero hacia afuera, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Quién escucha esas voces que están diciendo? Y lo otro que también se decía al principio, y es las voces en la región, ¿no? O sea, porque desde Bogotá nos inventamos unas propuestas, unas apuestas de jardines colgantes, de cómo llevar la agricultura, de cómo pero esas cosas no funcionan en la gente, en la cosa, en la región. No conocemos cuáles son las dinámicas de parentesco, de economía, de política, actualmente, que no son las de las comunidades prehispánicas, que no son las de las comunidades, son las de las comunidades campesinas de hoy. Y esa lógica es la que tenemos que entender. Tenemos que entender cuáles son las relaciones de parentesco, cómo es que se hace una familia en ese contexto, cómo es que se organiza una cuestión política, la economía doméstica y la economía política, cómo funciona en la región, qué se piensa respecto a las plantas, qué se piensa frente a las aguas negras y las aguas blancas en la región, o sea, todos esos imaginarios. Y eso es lo que tenemos que entender para poder realmente llevar propuestas y recoger propuestas en la región.
Muchas gracias, Deiner. Le doy la palabra al ingeniero David Trujillo. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy interesante la presentación. Me impresiona el conocimiento hidráulico que se puede desarrollar estudiando la historia. Muy interesante todo. Yo he tenido la oportunidad de ver la distribución de los camellones construida por el ICANN, en donde pues uno ve la mayor agrupación y concentración de estos, o bueno, de lo que queda de camellones hacia los lados del río San Jorge y las ciénagas y caños que se derivan de este. Y pues también de los cauces antiguos del río San Jorge, pues que han cambiado, y de eso hay evidencia. Sin embargo, también hay una concentración de camellones hacia el caño Rabón, caño San Matías. También hay un grupo que son caños que vienen de zonas muy, muy cercanas al río Cauca. Yo no sé qué piensa usted, profe, si eso es evidencia de una antigua entrada del río Cauca, o de una conectividad que desconocemos, o un sistema de conectividad que desconocemos de las aguas del río Cauca al interior de la Mojana, porque pues es una pregunta que hoy día tiene pues gran discusión, desde la academia, desde el estatal, y pues de algo que estamos tratando de resolver y de entender mucho mejor. No sé si eso se puede tomar como un indicio. Y ya, pues, sobre todo eso, hacia eso va mi pregunta. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que sí hay una relación ahí que es muy directa que no hemos estudiado completamente. Y es que nos pensamos, por ejemplo, que cuando pensamos en la población que está, cuando pensamos en la depresión momposina, pensamos en la zona de la Mojana, en fin, y empezamos a estudiar como arqueológicamente la región, la estudiamos ahí mismo, ¿no es cierto? O sea, en el sifón, en el hueco mismo, ahí, o sea, lo que está y ya. Pero esta gente, digo yo, no llegó ahí de la nada, ¿cierto? O sea, viene de algún lado. ¿Qué hace que uno, y la pregunta mía de que estaba haciendo desde que era estudiante, es, ¿qué hace que uno llegue a esa región que está inundable a ocuparla? ¿Y cómo la empieza a ocupar? O sea, es una presión demográfica, es una presión política, es una presión económica, que hace que uno llegue a un sitio que, o sea, digamos que en términos occidentales es malsano, o que es difícil de ajustar, de adecuar. Fueron presionados por otras partes. Entonces yo creo que unas posibles respuestas estarían en estudiar lo que ocurre alrededor, por fuera de la Mojana. Yo creo que para entender esa ocupación de la región, tendríamos que estudiarla por fuera, ¿no es cierto? O sea, hay evidencias de túmulos funerarios y montículos en la zona de Ituango, ¿cierto? En el municipio de Ituango, en Antioquia, hay grandes túmulos funerarios que ha explorado el profesor Carlos Emilio Piazzini, que han dado cuenta también de unas construcciones, modificaciones del paisaje para lograr visibilidad, montañas artificiales en un paisaje montañoso. O sea, como que qué lógica tiene eso. Digamos que en la sierra, en la zona plana, pues elevar un montículo probablemente tenga una intención de visibilidad, en fin, pero ¿desde dónde llega la gente? ¿Desde dónde está llegando la gente? Hay una hipótesis que dice que los asentamientos más tempranos están ubicados precisamente hacia la zona del Cauca, hacia la zona del Rabón, hacia allá. Entonces, probablemente eso aportaría o ayudaría a confirmar o a por lo menos a pensarse esa hipótesis que usted menciona. Y es evidente que necesitamos estudios que nos hablen de cuáles serían esos paleocauces del Cauca, y efectivamente si el Rabón, si todos estos otros caños eran parte de esa dinámica del Cauca. Porque evidentemente en la región, como al ser unas arcillas y unas arenas y es un material tan frágil, pues los ríos van haciendo, pues ellos caminan por donde quieren, ¿no es cierto? Y ahora vemos cómo el caño, el río San Jorge, deja de estar teniendo el gran caudal de agua por donde nosotros lo conocimos o lo conocemos hoy en día, y se va yendo por el Viloria. Y cómo se van perdiendo, por ejemplo, caseríos como Cuiva, que estaban ahí. Hoy ya la gente incluso ni siquiera habla del caño de Viloria, sino del río. La población ahí en Cuiva habla del río, o sea, ya no hablan del caño, sino del río. Entonces, eso está diciendo, venga, y eso está pasando en 20 años. O sea, cuando uno pasaba el río San Jorge en el Planchón para poder, allá en donde se construyó hoy el puente, bueno, hoy no, ya hace unos años el puente, pues ese caudal ya no pasa por ahí. Entonces la dinámica de los ríos sí es muy, muy, muy grande. Y probablemente
esos ríos, los Caños, el Rabón, el San Matías, el Pansegüita, en fin, sitios que están más cercanos a la parte del Cauca, probablemente sí estuvieran moviendo esa agua. Pero necesitamos hacer en arqueología unos estudios mucho más detallados, porque es que lo que presentaron Clemencia y Ana María en su momento es como si hubiese sido un momento, o sea, hablaron de una población en el momento, como si yo hablara de los objetos que tengo en esta mesa, todos hechos de forma simultánea, sin decir, bueno, primero llegó este vaso, después llegó este bolígrafo, este estero, después llegó este cuaderno, sino como que los estoy viendo todos en el presente y hago un análisis de paisaje, hago un análisis de asentamientos, hago como en el presente, como si todo fuera hoy, pero necesitamos realmente saber esos análisis y ese no es lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que somos pocos y acá es una invitación a que mucho más se unan a seguir estudiando porque pareciera que conocemos mucho, pero realmente conocemos poco. No, muchísimas gracias, profesor Schneider. Muchas gracias, David, por las preguntas. Muchas gracias a todos. Quedaron unas preguntas en el chat. La verdad, pues, o sea, me da pena no abordarlas, pero es para no pasarnos con el tiempo. Entonces, pues nada, les anticipo que la próxima semana, pues ustedes saben que vamos alternando entre, digamos, mojaneros y no mojaneros las conferencias. Ya tenemos expositor para la próxima semana, les haremos llegar el flyer. La charla de la próxima semana la va a dictar el profesor Jairo Castro de la institución educativa San Marcos, o sea, y va a hablar sobre un proyecto que él tiene que se llama Agroanfibia, navegando las aguas de la Mojana, perspectivas desde la escuela secundaria sobre la dinámica ambiental en el territorio mojanero. La cuestión es que si todos nosotros queremos que esto se mantenga en el tiempo, pues debe haber un trabajo base desde las escuelas, desde la educación primaria y secundaria, en las escuelas, centros educativos de la Mojana. Entonces él va a hablar de esto. A Miguel vamos a enviar la información por WhatsApp, como le hemos estado enviando cada semana. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho su participación. Les compartí en el chat la página de YouTube donde están todas las grabaciones. Ya el próximo lunes o martes estará la charla del profesor Schneider en YouTube. Y de nuevo, muchas gracias por participar y por hacer posible este espacio de interacción de la Mojana. Ojalá esto trascienda y cada vez, o sea, este grupo, digamos, se articule más con el gobierno. Muchísimas gracias. Entonces, que estén muy bien y nos vemos en 8 días con el profesor Jairo Castro. Muchas gracias, profesor Schneider. Muy, muy interesante su charla. Muchísimas gracias y gracias a todos acá por estar en este espacio. Y a usted, profesor, por abrirlo. Y gracias. Listo, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.